concepto razonablemente compartido de lo que puede ser lo verdadero, lo significativo. En cambio, cuando la confrontación está teñida por la agresividad, la finalidad del discurso es el silenciamiento del otro. Y esto es viejo. Esto en política es viejo. No me voy a remontar a la Grecia clásica, pero me voy a remontar a los regímenes totalitarios de la primera mitad del siglo XX. Me voy a remontar al estalinismo, me voy a remontar a todo lo que implicó el fascismo, la convicción de que el otro debe ser fundamentalmente eliminado como interlocutor necesario. Entonces, generar entusiasmo mediante la promoción de la hostilidad y de la agresión, sin duda alguna, lleva a presumir que uno encarna una estelaridad, un grado muy alto de participación y un sueño fundamental. Tengo la palabra. Y si tengo la palabra, entonces soy representativo. ¿Y soy el único poseedor de la verdad? En consecuencia, tengo yo la posibilidad de determinar y diagnosticar qué es lo verdadero. Yo creo que detrás de las tesis de Laclau se esconde una concepción arcaica de la política, donde el concepto de convivencia es sustituido por la noción vertical de dominio. Sin duda el proyecto es de poder, pero no es democrático. Qué interesante, ¿eh? Qué mirada. Ya me estoy felicitando por haber traído a Santiago. Pepe. Muchas veces nos preguntamos, Santiago, voy a casi hacerte compartir lo que es un dilema permanente. Estuvo hace un rato sentado en ese mismo sillón otra persona que respetamos, yo personalmente la he conocido mucho, inclusive compartí con él mi vida profesional, que ahora es funcionario del gobierno. Sabemos que cada vez que viene una persona que simpatiza con el gobierno, acá recibe de parte del conductor del programa y de nosotros que colaboramos el respeto, la acogida, la calidez y escuchar. Y han pasado todos los que hemos podido, creo yo. Yo no soy el encargado de invitar, pero digo, sé que en estos 2 años, en la de mi palabra, hemos hecho esfuerzos enormes para que el gobierno... Nunca pasó al revés. ¿Qué es lo que hace que en los medios cada vez más numerosos que tiene el gobierno, televisión, radio, internet, diarios, esto no pueda replicarse a la inversa? Solamente desfilan aquellos que recitan el evangelio oficial. ¿A qué se debe eso? Sigamos con el razonamiento que proponía Alfredo. Se debe, te lo diría de un modo muy sintético, a que el gobierno no tiene adversarios, tiene enemigos. Invitar a un enemigo a un programa significa cederle participación en la destrucción de aquello que debe ser construido. Es un contrasentido. ¿Qué puede aportar un adversario diagnosticado como enemigo? Sino el descrédito de las reglas de la convivencia, que son siempre oficialistas. ¿Cómo podemos transformar a un enemigo en adversario? Es como legitimar una discrepancia. Fundamentalmente, invitar a un enemigo es un contrasentido político en los términos del oficialismo, porque para poder invitarlo tiene que pasar a ser expresión de una aptitud de diálogo que el gobierno entiende esencialmente como homogeneidad de pensamiento. Donde no hay homogeneidad de pensamiento, hay enemigos. Está anulado, a mi juicio, en el razonamiento que estamos exponiendo, la idea de que la diferencia hace a una mejor convivencia. Y esto es muy grave, porque la posibilidad de convivir remite esencialmente a no tener el monopolio de la verdad. Hay muchos monopolios en la Argentina. Uno es el de la verdad. Claro. José Antonio. Santiago, al principio hablábamos, estas tesis traídas desde muy atrás, efectivamente, del populismo. Hay como un endiosamiento de nuevo del populismo. Se contrapone con un proceso de evolución de la sociedad política hacia el centro izquierda. Yo, por ejemplo, discutía con López en cuanto a que no pareciera haber una verdadera lucha por el poder en la Argentina. En todo caso, hay peleas que establece el gobierno, campos que delimita con enemigos. Le viene bárbaro esos enemigos, porque en general no son muy presentables.
Ahora, en esta dinámica hay un juego de verdad y mentira tremendamente llamativo, es decir, una cosa por otra. Es decir, yo entiendo que obviamente cualquier oficialismo hace publicidad de sus propios actos y es legítimo y aporta argumentos. Ahora, cuando se cambia la verdad por la mentira, es un problema más patológico, no sé cómo calificarlo, porque está fuera de las categorías políticas tradicionales. ¿Por qué es eso? Porque, lo pregunto finalmente, porque la oposición también está contaminada de esa misma metodología media enfermiza que yo veo a esta altura en el oficialismo. Interesante. A ver, dos cosas, ¿no? Comentando tu propio comentario. En primer lugar, yo diría que las contradicciones de este modelo se vinculan a una serie de factores, pero por ejemplo, a mí me cuesta mucho conciliar la idea de que este es un modelo progresista con la caracterización de la CGT de Moyano como columna vertebral del proceso. Si a mí me dijeran que la CGT de Moyano forma parte de la periferia de un peronismo que creo que Gustavo López caracterizó bien como muy polifacético, con sectores conservadores, yo hasta podría entender que este modelo, en la medida en que aspira a desplegar un proyecto progresista, va dejando atrás aquellos indicios de conservadurismo, de rigidez y delictivos como los que acabamos de ver que tienen lugar. Pero no se nos dice eso, se nos dice que está en el centro, vertebrando el modelo, esta CGT. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la finalidad del poder no es descartar aquellos sectores que invalidan o retrasan el proceso de afianzamiento de la justicia social y de la equidad, sino valerse de esos recursos conservadores para generar un poder que se podrá llamar progresista, pero procederá de otra manera. Ese es un primer punto. Y tiene que ver con otro que a mí me parece central, que es la caracterización del modelo. En el modelo, lo que desde la oposición se llaman síntomas de deterioro ético, conflictos que revelan problemas con la gestión en términos de honestidad y de conciliación entre el poder y las instituciones, todos estos problemas que la oposición caracteriza como centrales, desde el oficialismo se caracterizan como periféricos. Son problemas que con el tiempo se irán depurando. Es decir, el modelo tiene una dirección, no adolece de contradicciones internas que comprometan su desarrollo, sino de conflictos circunstanciales que ya irán siendo superados. Si la oposición pone el acento ahí, es porque está contra el proyecto central del gobierno, que es el desarrollo y el progresismo. Si la oposición pone el acento en la ausencia de coherencia del modelo, se caracteriza inmediatamente a la oposición, no como una oposición que medita lo que dice, sino que combate hasta la aniquilación al modelo. Entonces, la calidad de la discusión política se extravía porque, como bien señalás además, el nivel conceptual de la oposición en la caracterización de la discusión es muy bajo. No es interesante, es grave, pero interesante no es. Porque hay una cultura política que puede señalar las diferencias fundamentales entre opositores y oficialistas en términos del papel que cumple la institucionalidad y la ley, pero en el orden discursivo, estos conceptos de institucionalidad y ley no han generado una lectura estructural de lo que está pasando en el país, sino la reivindicación de principios fundamentados de un modo poco convincente, porque es el oficialismo fundamentalmente el que con su acción lleva a requerir más ley y más institucionalidad, y no la oposición la que esclarece el significado pleno de estos conceptos. Tenemos que ir a un breve corte, va a venir la columna de José Antonio Díaz, pero yo quiero dejarlo planteado, un tema que tengo ganas de escuchar, las reflexiones de Santiago Kovadlov, que tiene que ver con dos elementos novedosos, muy novedosos, porque han sido producto de la muerte de Néstor Kirchner. Primero, cómo ha trabajado el duelo
el gobierno en general y la propia Cristina Fernández de Kirchner, con todo respeto, cómo han trabajado políticamente esa situación. Y el segundo aspecto que se desprende de este es, bueno, mañana o pasado en San Juan van a inaugurar la escuela número 1000 desde la gestión de Néstor Kirchner en San Juan, va a ser bautizada Néstor Kirchner. El Estadio Único de La Plata va a ser bautizado Néstor Kirchner. Han surgido calles, avenidas y plazas. Quiero hablar si existe algún tipo de peligro de culto a la personalidad y cómo se puede referenciar con otras épocas de nuestra historia. Pero eso lo hacemos dentro de un minutito nomás, un breve corte y ya volvemos. Le doy mi palabra. Hasta octubre del 2011. Esto es bueno. Ahora, entre mentiras y montajes, la confianza no se gana y definitivamente el marketing de la tristeza no basta para generar políticas que de alguna manera convenzan a la gente de que no le están mintiendo. Con la información y el contexto de José Antonio Díaz. Bueno, allí en sus últimos conceptos habló del marketing de la tristeza. Había quedado planteado, lo recuerdo, para escucharte tus reflexiones, vinculado a cómo trabajó el duelo políticamente el gobierno y si hay algún tipo de peligro de culto a la personalidad o qué está pasando con este bautismo de tantas cosas llamadas Néstor Kirchner. Bueno, yo te diría que una de las características que tiene un régimen democrático cuando tiene posibilidades de consolidarse razonablemente bien es que rehúye la tragedia, opta por el drama. ¿Cuál es la diferencia entre el drama y la tragedia? El drama es un conflicto que tiene solución. La tragedia es un conflicto que no tiene solución. Entonces, toda democracia parte de la idea de que sin problemas no se puede vivir, pero tampoco se puede vivir sin renovar los problemas. Lo verdaderamente significativo de las democracias maduras es que renuevan la calidad de los problemas que tienen, descubren problemas inéditos. Toda democracia verdaderamente madura se caracteriza por renovar el repertorio de sus problemas. La Argentina no tiene vocación por renovar su repertorio problemático, sino por reiterar su repertorio problemático. Y una de las maneras más eficaces de reiterar lo problemático es pasar de la política democrática a la épica política. La épica política consiste en que una figura que formaba parte de la vida cotidiana con sus pros y sus contras es santificada por la inequivocidad. Darle el nombre de Néstor Kirchner a la mayor cantidad de sitios posibles significa proceder en consonancia con la idea de que se ha convertido en un paradigma de la épica. Es una figura épica que debe ser reverenciada y recordada porque ya salió del terreno del debate. Está sacralizada. Está sacralizada. Entonces, a mayor abundancia de lugares y de sitios que recuerden ese nombre, mayor inequivocidad de su figura. Esa es la presunción. Pero ¿por qué esto es viejo? Esto es viejo porque significa que se opta por políticas que ya han tenido lugar en la Argentina, que es reducir el significado de las cosas a un nombre. Se abren nuevos lugares, pero el nombre es el mismo para todos. Se produce un monopolio semántico de las cosas. Todo empieza a significar lo mismo. Y cuando todo empieza a significar lo mismo, descubrimos que la política, concebida como una épica, aspira a eso, a que lo real sea caracterizado de un solo modo, que dentro de ese modo quepa toda la realidad, y si no cabe, peor para la realidad. Interesantísimo. Nos quedan 2 minutitos. Muy pero breve reflexión, Santiago, qué pena que queda tan poco tiempo, pero bueno, ¿qué opinión te merece esto que se ha instalado en el último año en la Argentina, en donde el gobierno se expresa a través de frases de 140 caracteres, Twitter, desapareciendo los comunicados de prensa, las explicaciones, las conferencias de prensa, atacando, te dicen estúpido, idiota, todo tipo de improperios, a nosotros los periodistas, ministros del gobierno? La propia presidenta, hasta antes de la muerte de su marido, todo el tiempo emitía twitters
¿qué te sugiere como movimiento de la sociedad? Y me recuerda a un dilema cultural que viene de lejos. Se ha producido en el lenguaje en general una extraordinaria reducción de recursos léxicos. Cada vez se emplean menos palabras